Hola, buenos días, es un gusto poder saludarte. Espero te hayas levantado con la mejor de las actitudes para escuchar la palabra de Dios. Estamos en nuestra serie Hábitos y hoy vamos a ver la sexta clase. Pero quiero animarte a que si tú te has perdido las 5 anteriores, que puedas meterte a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICOG Ecatepec y ahí están las 5 anteriores. Aún si tú las has visto, pero piensas que puede ayudarle a una persona, que lo más probable es que sí, que tú puedas compartírsela a alguien y pueda aprender ahí acerca de Dios. Bueno, hoy vamos a ver la sexta clase, como te decía. Y la semana pasada veíamos el mejor hábito. El mejor hábito es hacer la voluntad de Dios. Y esto pareciera difícil, pero en realidad no lo es tanto. Y una forma de hacerlo no tan difícil es buscando ayuda a través de nuestros amigos. Por eso la clase que quiero compartirte esta mañana se llama Desarrollando Amistades Profundas. ¿Ok? En Proverbios 13:20 leemos y dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Sabes? Las personas que nos rodean tienen el potencial de determinar el rumbo que va a tener nuestra vida y la historia que queremos contar mañana. Las personas con las que andamos van a influenciar mucho en los hábitos de nuestra vida. Las personas que conocemos van a ayudarnos a poder determinar si sí vamos a lograr caminar según la voluntad de Dios. Pero sabes, en este tiempo cuesta mucho tener amigos. Y hay 4 razones básicas que quiero describírtelas. ¿Por qué cuesta tanto tener amigos en este tiempo? Número 1, porque las personas están trabajando más y porque vivimos más a prisa. ¿A poco no? ¿Cierto? Número 2, las personas se mudan más constantemente y esto les hace difícil volver a entablar relaciones. También es un punto crucial. Número 3, las personas se divorcian más y se reparten los bienes y además se dividen también las amistades. Y número 4, y es donde me quiero centrar más, es que porque las personas están hablando más en línea y menos de manera personal. Existen más estas llamadas amistades virtuales, pero que en realidad no son profundas. Y es que cuando se entabla estas relaciones de manera virtual, nosotros nos volvemos con vidas virtuales y no somos reales, no somos honestos, no somos vulnerables. Me he metido a ver el muro de algunos de ustedes y la verdad, yo te conozco y muchos de ustedes no son así. Bueno, eso es una broma y puedes dejar ahí la foto que quieras, ¿ok? Pero en la realidad eso exactamente sucede. No nos damos a conocer tal y como somos. Y tal vez podamos tener amistades, pero no son profundas. Fíjate este dato de un estudio que hicieron. En promedio, una persona común, como nosotros, tiene más o menos unos 300 amigos en Facebook. Pero en la realidad tiene 1 o 2 amistades. Y en su mayoría no tienen ninguna. Y entonces, para poder desarrollar esas amistades que van a potencializar nuestras vidas, pues va a ser muy, muy difícil encontrarlas. Por eso, quiero animarte hoy a que podamos buscar 3 clases de amigos que todo el mundo necesita para alcanzar el potencial que Dios quiere darnos en nuestras vidas. Y estos son estos 3 tipos de amigos. 1, un amigo que te desafíe y te lleve a ser lo mejor. 2, un amigo para ayudarte a encontrar tu fortaleza en Dios y crecer en tu fe. Y número 3, un amigo que te diga la verdad, especialmente cuando no la quieras escuchar. En Hechos 13:22 leemos, dice: tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. David
era un hombre de Dios. Y en particular de él se dijo un hombre conforme a mi corazón. Pero para llegar a tener el corazón de Dios necesitó a tres tipos de amigos. Y es lo que vamos a ver. Número uno, un amigo que lo desafió y lo llevó a ser mejor. David desarrolló este hábito en su vida. En 1 de Samuel 16:6 dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Fíjate que Israel pidió tener un rey y Dios escogió a Saúl como rey. Pero Saúl se puso loco, lo abandonó el espíritu, hizo cosas que desagradaron a Dios y Dios lo destituyó. Entonces le pidió a Samuel que fuera a la casa de Isaí a buscar al futuro rey. Y cuando Samuel llegó y vio a su hijo mayor, Eliab, que era fuerte, grandote, fortachón y bien parecido, dijo: seguramente este es el futuro rey. Pero al final Dios le dijo a Samuel: no te fijes en las apariencias, porque yo me fijo en el corazón. Y con esto, allí en 1 de Samuel 16:11, después Samuel preguntó: ¿son todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Después de que Samuel vio a todos los hijos de Isaí y que ninguno de estos era, él preguntó: ¿tendrás algún otro hijo? Entonces fíjate cómo Isaí respondió: pues todavía queda el más joven, pero sabes, está en el campo cuidando a las ovejas y las cabras, así como, pues es el pobre chavito, el más joven, el que solamente puede cuidar ovejas y cuidar ahí las cabritas. No había una gran expectativa por él. Pero fíjate que Dios tenía otra expectativa, y esto lo escuchó David en la voz de Samuel. Allí en el 13 dice: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Cómo se habrán sentido los hermanos de David viendo ahí al que cuidaba las ovejitas, al pastor? Y en verdad esto era una labor bastante insignificante en el rango de responsabilidades de aquel tiempo. Ahí el pastorcito de ovejas estaba siendo ungido como el futuro rey. Fíjate qué expectativa tenía Samuel y Dios en la vida de este pastorcito. Sin duda esto representaba un gran desafío para la vida de este niño, para la vida de este pequeño ser humano. Pero necesitamos personas así, personas que nos desafíen, personas que rompan nuestra comodidad, porque seguramente para David así fue. Pregunta: ¿tienes a alguien así en tu vida? Alguien que te desafíe, alguien que te lleve a mejorar, a ser mejor. Pregúntate. Si no, yo te animaría a que pudieras buscar. Número 2, un amigo para ayudarte a encontrar tu fortaleza en Dios y crecer en tu fe. Cuando al rey Saúl lo abandonó el espíritu después de que David mató al gigante Goliat, anduvo buscándolo ahí como un enemigo para matarlo. Entonces David tuvo que huir. Y es este suceso que leemos en 1 de Samuel 23:14. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. David tuvo que huir. Entonces llegamos al verso 15 y al verso 16 y dice: un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. David tenía un amigo llamado Jonatán.
Y este amigo tenía algo en particular, porque era hijo de su enemigo, era hijo de Saúl. Y dicho de otro modo, Jonatán defendía más a David, al enemigo de su papá, que a su mismo papá. Y fue allá a buscarlo y a animarlo. Y no le dijo cualquier palabra, le dijo, lo animó para que permaneciera firme en su fe en Dios. Todos necesitamos a este tipo de amigos, a este tipo de personas en nuestras vidas. Y yo te animo que juntos podamos buscar y desarrollar este hábito de buscar a personas que nos puedan llevar a Dios, que puedan ayudarnos a animarnos en nuestra fe. Quiero preguntarte, ¿a quién tienes en tu vida que te anime espiritualmente? ¿A quién tienes en tu vida que te ayude a encontrar tu fortaleza en Dios? O al revés, ¿a quién estás ayudando tú? Amigo, de quién eres, de quién estás ayudando y estás fortaleciendo en Dios. En este momento difícil en la vida de David, sin duda este amigo y estas palabras lo llenaron de ánimo y de firmeza para seguir en Dios. Número 3, un amigo que le dijo la verdad, especialmente cuando no quería escucharla. Para este momento en la vida de David, él es un encumbrado rey, tiene todo, vive en el palacio. Y en vez de estar en la expectativa de Dios, luchando y estando al frente de batalla, se quedó en su palacio y vio a una muchacha que se estaba bañando, pidió a uno de sus sirvientes que fuera, se la trajeron, pecó con ella, al final se embarazó. Posteriormente a eso elaboró todo un plan perverso para esconder su pecado, no lo logró y él continuó en esta vida pecaminosa, en este camino pecaminoso, mató a su esposo. Pero lo sorprendente de esto es que ninguno de su entorno le dijo que él estaba actuando mal, ninguno lo paró. Dios, al ver lo que había pasado, envió al profeta Natán. Y algo bien especial es que el profeta Natán le elaboró también una historia bastante sensible para cautivar su corazón. Más o menos la historia es así. Le dijo que en un pueblo vivía un hombre muy rico, que tenía ovejas, cabras y muchos animales, y también vivía un pobre que tenía solamente una ovejita que era como su hija. El hombre rico un día tuvo visitantes y en vez de agarrar uno de sus animales para preparar la comida, fue y le robó la única ovejita que tenía el hombre pobre. Y cuando David escuchó esa historia, dio esta sentencia, este comentario que lo encontramos en 2 de Samuel 12, 5 y 6. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces más el valor de la oveja. Cuando Natán le estaba contando la historia, David no se había dado cuenta que se trataba de él mismo. Pero ahora sí, Natán le habló de frente. En 2 de Samuel 7 y 9 leemos: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. En el 9, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Sin duda, estas palabras no eran las que David quería escuchar, pero también sin duda eran las palabras que más necesitaba. Por eso yo quiero animarte y animémonos juntos a que busquemos tener este tipo de amigos profundos, de amigos espirituales, que nos hagan regresar al camino de Dios cuando nos desviemos, cuando no estemos en ese camino.
Y fíjate cómo Natán fue valiente. Tú eres ese hombre. Y fíjate con qué palabras lo confrontó. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? David no se había dado cuenta, su corazón se había endurecido porque se había desviado de hacer la voluntad de Dios y no le estaba agradando su vida. Pero Natán le dijo: has hecho algo que le desagrada a Dios. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste. Sin duda fueron palabras directas, palabras desagradables, palabras fuertes que no nos gustan escuchar. Dice en Hebreos: ninguna reprensión es agradable en el momento de recibirla. Y sin duda tal vez no fue agradable para David, pero le ayudaron tanto. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que un amigo te amó hasta el punto de confrontarte abiertamente? Y además, que tú te hayas dejado. Segunda pregunta, ¿cuándo fue la última vez que alguien te amó lo suficiente como para buscarte y ofrecerte una corrección útil? ¿Cuándo fue la última vez? Sin duda, nadie estamos exentos de no desviarnos del camino de Dios. Todos necesitamos a este tipo de amigos. Y fíjate cuál fue la respuesta de David gracias a la valentía y a las palabras con que Natán lo confrontó. En el 13 dice: he pecado contra el Señor. Reconoció ante Natán. Gracias a que hubo un hombre valiente, porque los demás no se habían atrevido a decirle. Gracias a que hubo un hombre, un amigo, un hombre de Dios que se atrevió a decirle sus verdades, David reconoció: he pecado contra el Señor. David fue sacudido para reconocer su pecado y gracias a eso pudo entender que estaba en el camino equivocado. Y gracias a esto cayó de rodillas arrepentido. ¿Sabes? Muchas personas que nos rodean y que a veces decimos que son nuestros amigos, no se dan cuenta o no se atreven a decirnos nuestras verdades. Por eso, esta es una razón por la que yo te animo a que puedas desarrollar este hábito profundo de buscar personas, de relacionarte con personas que puedan llevarte al punto de hablarte con honestidad y regresarte al camino de Dios. Personalmente, quiero compartirte, sin duda, soy lo que soy gracias a los amigos. En los momentos más difíciles de desánimo, han sido amigos quienes me han hecho regresar a Dios. Me acuerdo en mis primeros años de seguidor de Jesús, cuando al igual que el papá de David, nadie daba un 20 por mí. Y algunos se acordarán, ¿no? Particularmente cuando hablo, tú me escuchas, no tengo buena dicción. ¿Y quién daría un 20 por mí? Pero gracias a que hubieron amigos que me desafiaron y que quisieron que yo viviera una expectativa que yo mismo no me imaginaba, pudieron alentarme a salir de mi comodidad y poder vivir la expectativa y esta aventura que ha sido súper especial y que me han llevado a vivir. Sin duda, en momentos difíciles y de desánimo, han sido amigos que me han llevado a buscar nuevamente, a confiar en Dios y a no dejarme caer. Han sido amigos. En momentos más difíciles, también cuando he estado enfermo y he estado hospitalizado, han sido amigos quienes gracias a un abrazo, tal vez ahorita no podemos darnos esos abrazos, pero en aquel entonces yo me acuerdo que fueron los abrazos quienes ayudaron a sanar mi corazón. De manera profunda,
Yo quiero que juntos nos animemos a desarrollar este hábito en nuestra vida. Ya te decía yo en una clase anterior, la manera de suicidarnos más lentamente es estando solos. ¿Te acuerdas cuando te compartí el devocional de no te desconectes? Sin duda, estos tiempos cambiaron nuestra realidad. Pero existen todas estas redes sociales. No te desconectes. Hay una propuesta y pronto te la van a hacer llegar de que por misiones en estos municipios que conforman la iglesia aquí en Ixcoquecatepec, vamos a reunirnos por las plataformas que hay, por Zoom o por Google Meet. Y si tú eres un amigo que nos sigues y tuvieras el interés, yo te quiero pedir que nos escribas. Que nos escribas aquí por esta red, por Facebook. Te vamos a contestar de manera personal para contactarte, para que puedas conocer más de Dios, pero aún si no fuera tu interés conocer más de Dios, para ser amigos. En este momento, por esta red social, amigos virtuales, pero después que podamos conocernos. Y si estás en otro país, porque tenemos personas que nos siguen en otros países, también quiero animarte que puedas contactarnos. Si es posible y es tu voluntad, que nos dejes tus datos personales y que podamos contactarnos. No quisiera que solamente fuera este tiempo para que tú solamente buscaras de una solamente prédica. Porque encontrar prédicas en la red hay 1000 opciones o millones de opciones. Yo quisiera que a través de este tiempo que tal vez Dios tocó tu corazón y que has podido conocer de Dios a través de estas clases, que no se quedara ahí. Y vamos a buscar una forma de poder enseñarte a estar en este camino. Y si tú ya eres un seguidor de Jesús, para volver a encontrar el camino. Y si tú en otro tiempo fuiste un seguidor de Jesús y estás regresando, mucho más quiero animarte que puedas desarrollar estos hábitos en tu vida, a encontrar amigos profundos. Vamos a terminar con Proverbios 17:17. En la versión Reina Valera contemporánea dice: el amigo ama en todo momento. En tiempos de angustias es como un hermano. El amigo ama en todo momento. Y muchas veces nos ama en la manera que menos nosotros esperamos. Pero sin duda es a la manera en que más necesitamos. Y esa es la expectativa de Dios para nuestras vidas. Esa es la expectativa de Dios para nuestro corazón. No darnos muchas veces lo que más nos gusta, pero sin duda nos da lo que más necesitamos. Y la segunda parte, en tiempos de angustia, es como un hermano. Ya te lo he dicho antes, pero quiero decírtelo. En los 27 años que cumplo este año de ser un seguidor de Jesús, he construido o han construido en mí esta familia, estos hermanos. Y ya sabes, vengo de una familia muy numerosa, pero hoy por hoy puedo decirte que muchos de ustedes son más mis hermanos, más cercanos que mis propios hermanos carnales. Y no es porque no los ame, y no es porque no sean mis hermanos o estén cerca de mí, pero con quien más he compartido mis más grandes triunfos, mis más grandes lágrimas, mis más grandes tristezas, ha sido contigo. Por eso, quien escribió este proverbio no se equivocó. En los tiempos de angustia, esos amigos se convierten en tu hermano. Y esta es la expectativa de Dios. Desarrollemos este hábito en nuestras vidas. Por último, para terminar, quiero dejarte la tarea de la semana. Y cuánto me gustaría que en verdad pudieras hacerla.
En muchos casos son reflexiones, pero ayudan tanto a nuestro corazón. Y fíjate, esta semana es que puedas pensar ahora mismo qué clase de amigo necesitas. En estos tiempos de aislamiento, ¿qué clase de amigo necesitas? ¿Alguien que te ayude a ser mejor? ¿O alguien que te ayude a acercarte a Dios? ¿O el tercer tipo, alguien que te diga la verdad que no has querido escuchar? Porque tal vez, y a veces hasta se me hace como ilógico, yo pensaría que en este tiempo que estamos más expuestos a enfermarnos, debiera ser como lógico que buscáramos más estar cerca de Dios. Lamentablemente no es así. Y es probable que tú te hayas alejado. Tal vez tú necesitas de alguien que te regrese a este camino y que te diga la verdad. Y por último, quiero preguntarte, ¿tienes alguien así? ¿O pudiera ser alguien así para alguien más? Y si no, pídele a Dios para que pueda darte a alguien que necesites. Pídele a Dios que pueda darte a alguien que necesites. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración. Querido Señor, te doy muchas gracias una vez más por tu palabra, por tu enseñanza. Sin duda, Padre, son las cosas que necesitamos. Y te agradezco tanto por tener esta expectativa para nuestras vidas, de desarrollar estos hábitos espirituales, hábitos que no sean egoístas, Dios, hábitos que nos lleven a cambiar para hacer tu voluntad. Y eso es algo profundo y queremos desarrollar lo que hoy hablamos, Dios, el hábito de buscar esas relaciones profundas, estos amigos que nos van a llevar a estar más cerca de ti, a cumplir tu expectativa o a regresarnos al camino, a decirnos las verdades que no hemos querido escuchar. Pero sobre todo, Dios, quiero darte gracias por ser tú ese amigo. Me anima tanto escuchar a Jesús al final diciéndole a sus discípulos: ya no van a ser mis siervos, ahora van a ser mis amigos, porque personalmente yo no les he ocultado nada. Y fue así, no les había ocultado nada. Había sido vulnerable, lo habían visto llorar, lo habían visto exasperarse, lo habían visto alejarse un día, habían vivido todo a su lado. Y queremos ser ese tipo de seguidores tuyos, Padre. Los necesitados que reconocen esa necesidad siempre. Gracias, a ti sea la gloria por siempre. A través de Cristo oramos. Amén. Gracias, que tengas una semana súper animante. Nos vemos el miércoles con una nueva serie que ese día vamos a esperar. Ahí nos vemos. Adiós.